bueno, desde por la mañana. Se vivieron momentos que hacía mucho que no se veían, porque después de todo aquel año de las operaciones del parque temático de los calamares, pulpos, camarones, erizos, todo eso, habíamos tenido como una especie de receso para esas intervenciones en las casas, estas personas que van, pero ayer hubo actividad. Tenemos varias informaciones al respecto, pero primero reiteramos las buenas tardes en este día después, 2 días después, o 2 acontecimientos después de la comparecencia de Hugo Veras, antiguo director de Intran, a un prestigiosísimo programa de la mañana, para hablar después de un año de silencio. Al mismo tiempo, ya las autoridades tenían a Jochi Gómez Canaán interrogándolo, y después del apresamiento de Gómez Canaán, nos enteramos de la visita domiciliaria a la casa de Hugo Veras. Por cierto, que me llama la atención, pero para entender lo que somos los seres humanos, cómo ahora muchas personas lamentan esa violación de los derechos de la familia y de Hugo Veras por la manera de entrar, de no respetar niños que estaban ahí, no presentar la orden que validaba la visita domiciliaria. En épocas anteriores, un pasado cercano, celebrábamos esos abusos. Celebrábamos incluso que a un antiguo ministro de salud lo viera el país en ropa interior, y nos gozábamos muchísimo, como dice la palabra. Pero no todos. No, por eso le digo que ahora yo veo tantos golpes en el pecho válidos, porque el abuso no se debe aceptar en ningún caso. También recuerdo casos de esas entradas de madrugada con personas de edad, con problemas de salud, con adolescentes en crisis. Cuando vean, siempre tumban una puerta, aunque tengan la llave. Sí, pero es parte del trama. Sí, claro. Y uno llamando, quien tenía alguna familia, algún representante, pero no. Pero vamos a hablar del contexto de todo esto, de lo que está ocurriendo, que si ayer decíamos aquí en este programa, antes de darle la bienvenida a un invitado muy especial, que por su puntualidad le otorgamos el 90% del programa y fue muy valioso. Pero si ayer decíamos que la comparecencia de Hugo Veras había permitido confundirnos más con este proceso, hoy, con unas declaraciones contundentes de un socio de Gómez Canaán, que forma parte de una de las empresas que fue allanada también anoche, cita en la Gustavo Mejía Ricard, entre López de Vega y Tiradentes. Ahora sí se ha complicado el asunto, porque ya no es que lo niega defensa o lo niega otro, no. Es que esta persona, no que admite, no, avala que desde hace muchos años ellos trabajan con los organismos del Estado, proveyéndole información muy delicada, necesaria, y que precisamente eso es lo que ha originado este problema de ahora. Déjenme ubicarles a ustedes, a los que residen aquí en el Gran Santo Domingo, en el Polígono Central, y a los millones de personas que nos ven alrededor del mundo. Si ustedes ven en ese tramo entre López de Vega y Tiradentes, a mano derecha, dirección oeste-este, usted va a ver un inmueble pintado de rojo, y afuera usted va a ver todos los símbolos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, de CESTUR, de CEFRON, de CUSEP, de la Policía Nacional. En el caso particular, en el mío, como en esa cuadra también funciona una oficina de la Procuraduría General de la República, todo el tiempo yo pensé que esa era una oficina del Estado Mayor. Dicen que diga otra vez la intersección. Entre ¿en qué dirección? La cuadra, entre López de Vega y Tiradentes, a mano derecha, dirección oeste-este. ¿En qué calle? Gustavo Mejía Ricard. En la Gustavo Mejía Ricard. Okay. A mano derecha usted ve ese frente rojo. Antes, muy antes, había un sitio de diversión llamado Praia, que pertenecía a, un sobrino de Fran Cabral, si usted supiera. Coincidencias de la vida. A Mario. Ajá. Entonces yo lo veía siempre, ahora lo voy a ver con otros ojos, y os juro
que yo pensaba que eso era una oficina de comunicación del Estado Mayor. Okay. Porque tiene los logos, no secretos, que esa era una discusión suya y mía ayer, que yo decía, claro que esos servicios se proveen, pero que yo no lo sepa. Eso es tan delicado ese trabajo, que el secreto es parte. Pero hoy, después de todos los comentarios que haremos, los pertinentes al allanamiento de la casa de Hugo Veras, al apresamiento de Jochi Gómez Canán, a las declaraciones del padre de Gómez Canán, se presenta de emergencia a un prestigioso programa de la mañana, precisamente donde fue Hugo Veras un año después a hablar, y él alerta y da otra explicación de lo que está ocurriendo, y dice que esto se debe a una pugna con el director del DNI y otras personas que tienen que ver con la PEPCA. Y habla de cosas muy delicadas, habla de información privilegiada y lo más delicado aún, habla del conocimiento del poder del presidente de la República, de los ministros. Incluso él dice que ellos trabajan con un viceministro asignado por el presidente, y dice algo más, que el abogado Jorge Polanco estaba trabajando con ellos todo el tiempo, y que el famoso acto de terrorismo, estoy citando entre comillas, eso puede ser y puede no ser, obedeció a la impericia de las nuevas autoridades que empezaron a manipular aquello. Entonces eso es otro giro en el giro que tiene este caso. Mientras tanto, vamos a compartir con ustedes ya las declaraciones del Ministerio Público en relación a los que están detenidos y ya con propuesta para la solicitud de medida de coerción. Sí, porque ya le han denominado, ya le han puesto nombre. Usted sabe que le ponen nombre fancy. Sí, este es Camaleón. Es Camaleón, claro. Usted sabe por las capacidades que tiene el camaleón de mimetizarse. Pero seguimos entre crustáceos, pececillos. Claro, usted sabe que el camaleón se cambia del color igual que el entorno. Por eso es el camaleón. Y es difícil de atrapar por eso. Sí, en arena. ¿Usted se acuerda de esos libros de ciencias naturales? Claro, porque el camaleón se adquiere las características del entorno en el que está. Si el entorno es verde, el camaleón se pone verde. Si el entorno es marrón o como la arena que es gris o así, entonces así mismo se pone ese ¿Quién animal. será el creativo de la PEPCA? De los nombres. Ellos tienen un diccionario, así como pasa con los ciclones. Yo supongo que deben tener, sí, una especie de diccionario, claro. Entonces, hasta ahora nos hemos quedado en el asunto del mar. Sí, tenemos calamar, pulpo, aunque espérense. No, especies silvestres, vamos a decir así. Estamos cometiendo un error garrafal. Estamos mezclando los buenos de ahora con los peores de antaño. No mezclemos, esto es otra cosa. No, recuérdese que el Ministerio Público es uno e indivisible. Dice la ley. Sí. Además es independiente. Sí. Entonces, escuchen ya, atención todos, porque esto es reciente, recentísimo. Y dice: el Ministerio Público señala a Hugo Veras, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Gracias. Prepárense. Hola, Yané, ¿cuánto tiempo? Estaba en Nueva York, Yané. Sí, claro. Uno dilata cuando son informaciones así. Reitero, el Ministerio Público señala a Hugo Veras como coautor y principal facilitador de una alegada trama de corrupción en el manejo de la red semafórica del sistema de videovigilancia de la ciudad. Según las autoridades, el funcionario tiene clara participación en la orquestación del fraude en la licitación que ganó Transcor Latam, destinada a la modernización del sistema de control, tráfico y composición de la red semafórica del país. En la orquestación del fraude. Como principal autoridad ejecutiva del Intran, entre agosto del 2022 y noviembre del 23, Vera autorizó y dirigió la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin la capacidad técnica, asegura el Ministerio Público ya en la orden de arresto.
O sea que ya hay una orden de arresto. Eso se preguntaban todavía a media mañana. El exdirector de Intran fue arrestado anoche luego de un allanamiento a su residencia que se extendió por más de 2 horas. Horas antes, bueno, como explicamos, había estado detenido Gómez Canaán. Entonces ya está la imputación a Hugo Veras, y como usted dijo, la operación ya ha sido bautizada como Operación Camaleón, y dicen que es una trama extraordinaria que pertenecen al crimen organizado. Entre los detenidos están Hugo Veras, Jochi Gómez Canaán, también Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda y otras personas más, entre ellos Carlos José Peguero Vargas, Pedro Vinicio Padovani, Fran Díaz. No olvidemos que Pedro Vinicio Padovani trabajaba en Intran, renunció y de inmediato conformó una... Sí. Pero eso es casualidad. Sí, eso son coincidencias. Eso es casualidad. Entonces, primero hay que destacar la presunción de inocencia. Yo sé que a todos nos encanta analizar estos casos y seguir con la leña y el árbol, tú sabes, pero los beneficia la presunción de inocencia. Pero si algo entusiasma a las gradas dominicanas, y yo creo que de todas partes, es ese sazón con los casos, los casos que tienen que ver con la justicia. Recordemos que hace un tiempo, cuando muchos de los éticos no eran tan éticos y los cívicos eran partidistas, otra época, le criticaban a una persona que ventilaba los casos, a un prestigioso abogado terrible, que ventilaba los casos a través de la televisión. No existían las redes, pero él decidía condenar desde su programa de televisión y condenaba. Después se hicieron trabajo, aquella organización cívica, ¿usted se acuerda? Llamada Participación Ciudadana, pedía que los casos no se ventilaran en público. ¿Usted se acuerda? Como si eso fue hace mucho tiempo. Sí, ya no, porque ellos son parte ya de... Sí, hace mucho tiempo. Entonces ya realmente el comentario de los casos penales es parte de la agenda. Un peligro, porque después que uno decide condenar sin sentencia a muchas personas, es muy difícil recobrar el buen nombre. Sí. Muy difícil. Unos son desvergonzados y no les importa, pero esta información, algunos hasta atribuyen que llamaron, mueve eso para que no hablen de la reforma fiscal. Eso era en el pasado. Sí, no, ya esa cosa no pasa. El tema es que yo estoy viendo esto y me parece como tan similar a otros tantos casos con nombres así sonoros que hemos visto. Igual, el mismo aparataje, de todo, lo mismo. Si se le atribuyen un montón de cosas y pasa un montón de información y todo lo mismo, pero después incluso pasan hasta los 18 meses y se declara complejo el caso y vienen y recogen un WhatsApp y vienen un montón de declaraciones y al final, ¿cuántos condenados tenemos? ¿Cuántas cosas tenemos? O sea, y solamente en este caso y de manera particular con el de Hugo Veras y todos los demás que por lo menos la versión de la Constitución que yo leí antes de ayer para una tarea que estoy haciendo del doctorado, dice que tenemos un Estado social democrático y de derecho en el que establece que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y el que tenga algo que demostrar en justicia, que vaya y se presente ante la ley y que cumpla lo que tenga que cumplir, y el que no, pues que también se defienda como lo establece la ley. Pero lo que hemos estado viendo hasta ahora, ya hemos visto fallas que se alegan en el procedimiento. Entonces, es como que hay que hacer las cosas bien, hay que hacer el bien. Pero ese bien que es la justicia, también hay que asegurarse de hacerlo bien para poder lograr el bien que perseguimos. Entonces es como vamos a hacer un disparate para que al final también tengan que descargar incluso a los que sean culpables. Porque si usted está tan seguro de que quienes quiera que sean son culpables, ¿por qué entonces usted mismo viola la ley en el procedimiento? ¿Por qué si usted está tan seguro
de que quienes sean que son los que están ahí, los 7 que ya han inculpado, tienen tantos niveles de responsabilidad. ¿Por qué usted tiene que violar el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y llevar armas largas a una casa? La nocturnidad, en la noche, la nocturnidad. Niños, causarle traumas, tener a una sociedad como está ahora mismo la sociedad dominicana, que tanto ha reclamado en contra de la corrupción, pero esta sociedad ahora mismo, hoy está dolida, está herida. En vez de nosotros estar celebrando que están llevando a la justicia a la gente que está siendo sindicada de herir el patrimonio público, lo que estamos es dolidos porque 3 niños y una familia, un edificio de gente que no tenía por qué ser maltratado por la justicia dominicana, tenga que estar hoy asistiendo a psicólogos sin necesidad. No hay necesidad de exponer a niños a esa situación. Y menos si todavía ni siquiera tenemos, aún esa persona sea culpable, no hay razón de comportarse de esa manera. Entonces, ¿para qué que estamos haciendo este disparate? ¿Para que al final haya que descargar incluso a los culpables? Mire, hay un detalle de pura teoría, y si usted quiere, podríamos acudir a la jurisprudencia, sobre todo si recordamos las decisiones de la principal cabeza del Ministerio Público hoy. Cuando primero, la acusación no es una condena. Y cuando hay presupuestos en la persona acusada que validan el arraigo, tú no tienes que hacer nada de eso. Claro. Nada de eso. Recordemos el caso de uno de los difamados por excelencia, que no sé cómo van a ser ahora los que están defendiendo a uno y atacando a otro, como en el caso del exministro Guerrero. Ajá. Él demostró que él había salido del país 7 veces y había regresado. Claro que sí. ¿Qué más arraigo era ese? Pero no, pobre de aquel que permitiera que ese señor saliera o le quitaran los grilletes, imposible. Claro. En este caso... ¿Usted se refiere al caso Donald Guerrero? De Donald Guerrero. Claro, por supuesto. 7 veces sí. Salió y regresó. Sí. Pero no, el circo decía, déjamelo ahí y hazlo sufrir. Que eso es importante. Sí. Porque él pertenece a ese pasado oprobioso. Claro. Igual que Peralta y todos los demás. Y sin embargo, dígame, hoy en día tienen hasta el impedimento de salida, se lo quitaron. Entonces, todo. Y se cayó el cielo. Pero el descrédito está ahí. Y está sobre todo ahí, en el corazón y en la familia. Claro, ¿quién le repone eso? Nadie. Entonces, en el caso de la especie, independientemente de las simpatías o no de los personajes o que provoca a los personajes, porque yo establezco una diferencia y como aquí se habla todo, yo se la voy a decir. Pero mire, durante este año, esas personas se quedaron aquí. Claro. Uno viajaba más porque se tiene negocios en el planeta. El otro seguía en su programa de radio. Normal. Tranquilito. Un consentido de los medios, eso es cierto, porque ese caso desapareció. Nunca lo entiendo. ¿Dónde está ese caso? Por eso yo creo que el desafío de agosto sopló la vela. No para apagarla, sino para encenderla. Pero cuando viene a ver, nosotros simple y llanamente lo que somos es espectadores que apenas estamos viendo la punta de un iceberg y que no tenemos ni idea de qué es lo que se está cocinando. Tiene toda la debajo de esa paila. Y cuando viene a ver, 3 o 4 de los que están ahí pasando trabajo son, como se dice por ahí, daños colaterales. Bueno, eso dijo Hugo, que era él. Lo que pasa es que recordemos que el antiguo director de Intran defendió con vehemencia el contrato. Bueno, e independientemente... Pero es que ya yo no sé si es el contrato, si es el DNI, si son las Fuerzas Armadas, ya uno no sabe. Independientemente de eso, en el caso de él, tiene la responsabilidad de haber sido funcionario público. E independientemente de que usted esté al tanto o no, mientras usted está a cargo, y esto que vaya
para los que están a cargo de instituciones, porque hoy por ti, mañana por mí, como dice mi mamá. Si usted está a cargo de una institución, usted es responsable de lo que pase ahí, aún no sea usted el que lo esté mirando con sus propios ojos, que se los va a comer la tierra. Esto para que les sirva de ejemplo. Usted es responsable y en algunos casos de algunas leyes, usted es responsable hasta civil, económica y hasta penalmente de lo que sucede en la institución bajo su responsabilidad. O sea, eso no le exculpa en ese sentido. Pero eso me mortifica más, porque en los casos del pasado siempre decían, y es verdad, que los más grandes no podían ignorar todo lo que estaba pasando. Entonces ahora utilizamos el mismo rasero. Bueno, todo depende, porque si decimos del pasado, el presidente Balaguer decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Pero sabía que había corrupción. Entonces él también tenía una responsabilidad. Porque todavía hay expectativas con un expresidente que quieren que se abra la puerta y entre todo. Y siempre se dice, recuérdese que el presidente es la persona más informada de todo lo que sucede en el país y es el responsable de nuestro bienestar. No se meta ahí. No, es el responsable de nuestro bienestar. Y de hecho, por quien nosotros votamos es por las autoridades electas. Pero mire, son esas por quienes votamos. Pero a lo que quería llegar es precisamente al punto de que Hugo tiene responsabilidad, en el sentido de que cualquier cosa que haya pasado durante ese tiempo es responsabilidad de él como funcionario, independientemente de que haya tenido participación directa o no en un acto doloso o no doloso, que eso lo va a determinar la justicia, que es el ente competente para eso. Ahora, como funcionario, sí tiene que ir a dar la cara, y eso también tienen que estar pendientes los que son funcionarios ahora. Ahora, este tipo de situación lo que hace es este momento desagradable en el que se ve envuelta una familia de un apellido honorable, lo que hace es que la gente que en algún momento quizás quiere de buena fe aportar al país, se desentusiasme de ir a la función pública. A menos que no sea, pues, que tenga la intención de ir a buscarse lo suyo.